son muy aplicables para la mayoría de sus documentos. Entonces, incluso si no estamos revisando su propio trabajo, pues eh, tomen en consideración los puntos que están conversando, porque hay muchos errores comunes o muchos puntos que se pueden mejorar en sus documentos y que podemos encontrar pues, en los documentos de varios de ustedes. Entonces, vamos a ver esos ejercicios. Ahora, si ustedes tienen comentarios, si ustedes tienen dudas, mientras vamos viendo pues los documentos, sus propios documentos o los documentos de sus compañeros, no duden en hacer sus comentarios. Como siempre pueden activar sus micrófonos, hacer sus preguntas, sus comentarios y después recuerden desactivarlos para evitar ruidos de fondo. O también pueden escribir en el chat. Muy bien. A ver, perfecto. Entonces, como estaba mencionando, vamos a ir eligiendo algunos documentos. Antes de elegir documentos específicos, no sé si alguno de ustedes desea que comencemos con sus documentos. Eh, Disculpe, profesor, buen día. No sé si se está grabando la clase. A ver, déjame ver. No, parece que no. La voy a comenzar a grabar ahora. Gracias. A ver. Me he olvidado colocarme como anfitrión. Deme un ratito. Ah, Recording in progress. Ya, perfecto. Ya comencé la grabación ahora sí. Listo, más bien gracias por hacerme recordar eso. Si ustedes notan algo como eso, me avisan. Bueno, no se olviden también avisar a los otros docentes porque generalmente este tipo de cosas, por ejemplo, la grabación se activa automáticamente a veces, entonces muchos no se dan cuenta. Muy bien, perfecto. Entonces, como estaba mencionando, eh, vamos a comenzar a revisar alguno de sus trabajos. No sé si alguien desea que comencemos con su trabajo. Parece que no. Bien, entonces vamos abriendo algunos. Denme un momento. Mm. A ver, estoy compartiendo un documento, no sé si lo pueden ver. Sí se puede ver, profe. Muy bien, excelente. A ver, dice, impacto de los riesgos disergonómicos en la salud del personal de salud. ¿Ya? Muy bien. Ahora, generalmente los trabajos de investigación en los títulos tienen que ser claros, se tiene que entender bien eh, qué es lo que se va a evaluar específicamente en un trabajo. Entonces, aquí se está hablando de un impacto. Tendríamos que revisar bien el documento. Impacto tiene una definición específica. Entonces tendríamos que asegurarnos pues, que realmente se esté evaluando lo que se conoce como impacto. Ahora, cuando estamos hablando también de efecto, impacto o varios indicadores como estos, pues muchas veces están hablando de varias cosas. Entonces también habría que evaluar si este trabajo, ¿qué está evaluando realmente este trabajo? Si el trabajo está evaluando una sola cosa, pues debería hablarse de ese punto, ¿no? ¿Cuál es este problema específico? Por ejemplo, eh, eh, s- si está hablando solamente de salud mental o solamente un problema de salud mental, de repente depresión, tendríamos que ver más bien la asociación entre depresión y estos riesgos disergonómicos. Entonces, habría que ver pues qué es lo que se está evaluando en este caso con impacto para poder determinar si el término se está usando correctamente
Y en realidad, pues, si lo que se está evaluando eh, realmente es algo tan amplio, ¿no? Para mencionarlo de esta forma. Ahora, cuando se hacen los trabajos de investigación, como estaba mencionando, normalmente somos bien específicos en lo que se evalúa. Entonces se detallan los puntos que se están evaluando. En este caso, riesgo ergonómico es un punto que se está evaluando. Se está viendo cómo afecta aparentemente los riesgos ergonómicos sobre otras cosas que se están mencionando como impacto, pero se tendría que revisar eso. Y se está mencionando en quién se está evaluando esto, que es el personal de salud. Es el personal de salud. Pero el problema es que el personal de salud es algo bastante amplio, ¿no? Cuando estamos haciendo un trabajo de investigación se especifica en qué se está evaluando. Si se está dejando así de una forma amplia, se entiende que es el personal de salud de todo el mundo. Y para hacer un estudio que represente al personal de salud de todo el mundo, se tiene que coger a un grupo representativo de todo este grupo, el personal de salud de todo el mundo. Entonces, probablemente tendríamos que trabajar con representantes de diversos niveles de complejidad, diversas profesiones, de varios países que hablen acerca de esto. Entonces, esto es poco probable para un trabajo de investigación. En un trabajo de investigación, por eso normalmente definimos una población mucho más específica, considerando tiempos específicos, un periodo de tiempo, un año, por ejemplo, eh, considerando el lugar, eh, por ejemplo, de un hospital de tercer nivel de la costa peruana. Eh, y también definimos un tipo específico de individuos a evaluar. Si va a ser todos los tipos diferentes de personas que se consideran dentro del sector salud, este, se puede dejar así, pero si se va a evaluar cosas específicas, habría que revisarlo. Personal del sector salud no solamente incluye a trabajadores de salud, sino a todas las personas que trabajan dentro del sector. Entonces habría que ver también si esto es lo que se está representando en este documento. Entonces, habría que darle una revisada al título, habría que pensar bien qué se está refiriendo a esto y no, y lo vamos a revisar pues con el texto. Pero sí es importante que se pueda entender fácilmente qué es lo que quiere evaluar el trabajo leyendo el título. Eh, Muy bien, entonces hay que darle una mirada. Comencemos con el documento en sí. A ver, introducción. Los riesgos ergonómicos constituyen un problema prioritario de salud ocupacional por su alta contribución a los trastornos musculoesqueléticos y el deterioro del desempeño laboral. A nivel mundial, las condiciones musculoesqueléticas afectan a, a cerca de 1,71 1,71 mil millones de personas y el dolor lumbar encabeza la carga de discapacidad, lo que revela la magnitud del problema más allá del ámbito clínico individual. En la población trabajadora, las estimaciones conjuntas de la OMS, Organización Internacional del Trabajo, muestran una elevada exposición a factores ergonómicos como posturas forzadas, movimientos repetitivos y manipulación de cargas con claras implicancias para la salud y la productividad. Ok, entonces aquí se está comenzando a hablar acerca del problema, como estábamos mencionando. Normalmente en una introducción se comienza a hablar acerca del problema de fondo. Entonces, tendríamos que evaluar cuál es el problema de fondo, cuál es el problema de fondo en el trabajo. Normalmente eh, cuando estás viendo una asociación, el resultado es el problema de fondo. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes están viendo fumar y cáncer de pulmón, el problema de fondo es cáncer de pulmón. Se está evaluando si el, el fumar afecta el cáncer de pulmón.
O sea, el efecto del fumar sobre cáncer de pulmón, o podría decir el impacto de fumar en cáncer de pulmón, sobre el cáncer de pulmón. No sería correcto decir impacto, pero vamos a tratar de ajustarlo para que se pueda relacionar con el trabajo. Entonces, en este caso lo que se está viendo es si los riesgos ergonómicos afectan a otra cosa. El resultado es esa otra cosa. Los riesgos ergonómicos son un factor que modifica un resultado final. Aparece después, es el resultado. Entonces, probablemente ese punto, el resultado, sea el problema de fondo. ¿Por qué es así? Porque normalmente cuando evaluamos si algo afecta a otra cosa, se identifican eh, se identifica una característica o una serie de características que permiten una intervención, que permiten una prevención para evitar los problemas posteriores. Entonces, en el caso de fumar y cáncer de pulmón, yo identifico que fumar es un problema que afecta la aparición o el desarrollo, o en todo caso afecta al cáncer de pulmón. Entonces, ¿por qué hago esto? Porque al identificar que fumar afecta al cáncer de pulmón, yo puedo modificar fumar, es decir, puedo hacer que la gente no fume, puedo hacer campañas, puedo hacer una serie de cosas, y por lo tanto va a haber menos cáncer de pulmón después, o va a haber menos problemas de cáncer de pulmón después. Entonces es el punto de identificar factores que están atrás del problema de fondo. En este caso, lo que está diciendo es que tenemos que los riesgos disergonómicos afectan a la salud del personal de salud. Entonces, la salud del personal de salud se va a ver afectada por algo que está atrás, estos riesgos disergonómicos. Entonces, el problema de fondo en este caso es la salud del personal de salud. Y probablemente de eso deberíamos estar hablando. Entonces, ¿por qué es un problema la salud del personal de salud? ¿Qué es lo que está mal con la salud del personal de salud que requiere que yo tenga que identificar factores, que requiere que yo tenga que identificar una serie de cosas para poder mejorar eso mediante programas de prevención, control, detección temprana, cosas así? Entonces, eso es lo que probablemente se tenga que explicar en este primer párrafo. Aquí el primer párrafo no está hablando exactamente de esto, sino está hablando de los riesgos disergonómicos como punto de interés. Entonces, probablemente eso se tenga que modificar un poco. Eh, los riesgos disergonómicos se tendrían que explicar después. Primero se establece el problema, en el caso de fumar y cáncer de pulmón, se tendría que explicar cáncer de pulmón. Y después se explica por qué creeríamos que fumar afecta el cáncer de pulmón. Entonces ahí recién se habla de fumar, después de haber explicado el problema de fondo. Entonces aquí, como digo, no nos está haciendo exactamente eso, probablemente se tenga que hacer una modificación. Ya, entonces, aparentemente, de acuerdo al texto, el resultado de esto. ¿Qué es lo que se ve afectado por los riesgos ergonómicos? Aparentemente son los trastornos musculoesqueléticos y dolor lumbar. Entonces, deberíamos probablemente comenzar con eso. Ahora, si el resultado de la relación que vamos a evaluar es trastornos musculoesqueléticos y dolor lumbar, eh, probablemente impacto sobre la salud no sea un indicador que sea representado adecuadamente solo con trastornos musculoesqueléticos y dolor lumbar. La salud en realidad son muchas otras cosas. El término salud incluye físico, psicológico, social, un montón de cosas como ya lo han visto probablemente muchas veces antes en la definición de salud. Y en este caso no se está evaluando eso. Se está evaluando aparentemente solo trastornos musculoesqueléticos y dolor. Entonces eso no es salud. Eh,
Entonces, probablemente se tenga que utilizar un término que se utilice solo para representar esto que se está evaluando, trastornos musculoesqueléticos y dolor lumbar. Ahora, hay algunos puntos también que habría que revisar. En una primera oración de este documento, bueno, este párrafo, perdón, se menciona trastornos musculoesqueléticos. Después, en la siguiente oración, se menciona condiciones musculoesqueléticas. Eh, entonces, yo entendería que se refieren posiblemente a la misma cosa, pero esto es un poco confuso. Entonces, cuando nos estamos refiriendo a una misma cosa a través del documento, es importante que nos refiramos a eso con la misma terminología, porque si no el lector se puede confundir. Algunos van a considerar que es lo mismo, otros van a considerar que son cosas distintas. Entonces, habría que evaluar bien eso. Cuando hablan acerca de algo, siempre se usan los mismos términos a través de todo el documento para poder hablar de esta misma cosa, de tal forma que el lector no se confunde. El lector siempre sabe de qué estamos hablando. Eh, Después tenemos que se están utilizando aquí las siglas de Organización Mundial de la Salud, Organización Internacional del Trabajo. Generalmente es mejor no utilizar siglas si no se han mencionado antes. Algunas personas se pueden confundir, entonces es mejor presentar el nombre completo de las cosas, a menos que se vaya a repetir muchas veces o a menos que sea algo muy, muy, muy conocido. Si ustedes consideran que es algo muy, muy, muy conocido y que todo el mundo dentro del área sabe a qué se refieren, lo pueden dejar como siglas. Si ustedes creen que no, es mejor pues presentar el nombre completo de las cosas. A veces es un poco confuso. Ya, entonces, en la población trabajadora, las estimaciones conjuntas de la Organización Mundial de la Salud, Organización Internacional del Trabajo, muestran una elevada exposición a factores ergonómicos como posturas forzadas, movimientos respectivos, manipulación de cargas, integrarse implicancias para la salud y productividad. Ya, ahora, la última oración también es algo que confunde un poco. ¿Por qué? El objetivo de su trabajo, de acuerdo al título, sería ver si es que estos riesgos disergonómicos afectan a la salud del personal de salud. Ese sería el punto de acuerdo al título. Pero la última oración de este párrafo dice, eh, en la población trabajadora hay una elevada exposición a factores ergonómicos como posturas forzadas, movimientos repetitivos y manipulación de cargas, que estaría asumiendo que están dentro de los riesgos disergonómicos. Entonces, deberían decirlo explícitamente. Eh, y después dice, con claras implicancias para la salud y la productividad. Entonces, si ya hay claras implicancias para la salud de estos riesgos disergonómicos, ¿por qué deberíamos estudiarlos? Si ya se sabe que afectan a la salud. Entonces, el punto de hacer un trabajo de investigación es obtener conocimientos nuevos que nos ayuden a la toma de decisiones. Si ustedes ya saben algo y es algo aceptado, es algo que todo el mundo sabe, es algo que no requiere evaluación, significa que ya no necesitan o no necesitan hacer un nuevo trabajo de investigación que lo evalúe. Entonces, si ustedes ya están afirmando que esto tiene claras implicancias sobre la salud, la pregunta es por qué querríamos hacer un trabajo que hace esa misma evaluación. Entonces, eso es algo que habría que revisar también. Sí, veo que alguien levantó la mano. Ya. Claro, de acuerdo a lo que es los riesgos, impacto de los riesgos ergonómicos, bien dices el impacto. Creo que ahí lo que quiere referir o a la conclusión que quiere llegar es qué nuevas metodologías o qué nuevos controles podrían tomar, porque mayormente son por posturas forzadas, movimientos repetitivos en el sector salud lo que dan estos trastornos musculoesqueléticos. Entonces, lo que se quiere llegar en este documento, si no me equivoco, es a
a tener nuevas metodologías o nuevos procedimientos en el sector salud para minimizar o reducir o eliminar de alguna manera todos estos trastornos, valga la redundancia, por estos factores ergonómicos que se dan durante la actividad del sector salud, ¿no? Creo yo. No sé. Ya, eso es interesante lo que mencionas, pero eso estaría dentro del impacto de los riesgos ergonómicos en la salud del personal de salud. Sería la conclusión, o sea, bueno, dentro de los impactos si bien es cierto, los impactos ya vienen a ser por los trastornos musculoesqueléticos, lo que supongo que quiere llegar es a la conclusión de cómo se podría minimizar estas implicancias para la salud del personal de salud, ¿no? Creo yo, no sé. Ya, pero, o sea, los trabajos de investigación son muy específicos. El título te dice qué vas a obtener al final del trabajo. Entonces acá dice, impacto de los riesgos ergonómicos en la salud. Entonces, al final del trabajo, ¿qué es lo que vas a obtener? Si los riesgos o cuál es el impacto que tienen estos riesgos ergonómicos sobre la salud del personal. Ya, siguiendo directamente el título, no diciendo si está bien o no está bien. Ya, entonces, al final yo voy a decir si los riesgos, cuál es el impacto que tienen los riesgos disergonómicos en la salud del personal de salud. Es el impacto. Pero una vez que sabes el impacto, ¿cómo entra lo que estás diciendo? Eso, ¿con qué evidencias del trabajo de investigación que estás generando va a salir? Entonces, lo que tú estás comentando es una idea interesante, pero no sale del trabajo que estamos viendo aquí. O sea, ¿qué decisiones se tienen que tomar? ¿Cuáles son las acciones que se tienen que tomar para mejorar la salud del personal de salud? No viene con saber cuál es el impacto de los riesgos astronómicos sobre la salud. Solamente estoy llegando a eso, a decir cuál es el impacto. Los riesgos ergonómicos afectan la salud del personal a largo plazo de tal forma. Ahora, ¿qué tengo que hacer para mejorarlos? Eso no se ha evaluado. ¿Cuáles son las nuevas cosas que se pueden hacer? No se ha evaluado. Ese no ha sido el punto del trabajo de investigación. Entonces, si el objetivo del trabajo de investigación es hacer lo que estás mencionando, el título no corresponde al trabajo. Entonces, lo que correspondería a lo que estás diciendo sería hacer una revisión de la literatura para poder identificar las intervenciones exitosas para mejorar la salud del personal de salud, sobre todo en relación a los problemas de interés, como en este caso serían trastornos musculoesqueléticos y dolor lumbar. Entonces, son una idea interesante, pero en realidad no correspondería realmente a este trabajo, ¿no? Sobre todo al título. Y es algo en lo que se tienen que fijar. Los trabajos de investigación están enfocados a obtener datos específicos. Entonces la narrativa tiene que estar relacionada a eso que se va a obtener. Nada más. Entonces, si yo hago el estudio que le estaba mencionando, quiero evaluar la asociación entre fumar y cáncer de pulmón, yo solamente voy a decir si fumar está asociado a cáncer de pulmón. Yo no les voy a decir cuál sería el mejor tratamiento para cáncer de pulmón. No voy a hablar acerca de prevención de cáncer de pulmón fuera de el manejo o el control de fumar. No voy a hablar acerca de eh, eh, de- de diversos otros puntos asociados a cáncer de pulmón, no solamente lo que voy a evaluar directamente. Entonces, eso es algo que habría que revisar. Sí, creo que alguien quería hacer otro comentario, perdón. Sí, doctor, pero si nos basamos en su título donde dice impacto, los impactos pueden ser de manera positiva o negativa, y a eso justo más o menos lo que yo lo traté de decir, o sea, la manera positiva es tener, luego de hacer el análisis, como usted dice, de una revisión de documentaria, llegar a qué estrategia se puede llegar para justamente reducir lo que estamos hablando de los trastornos musculoesqueléticos en el sector salud, ¿no? Y eso ya es un impacto de alguna manera positivo y de acuerdo a lo que va relacionado al título, creo No, yo. no, es que
creo que te estás confundiendo. Cuando estamos hablando del impacto de algo, estamos hablando del impacto directo de eso. Bueno, podría ser indirecto, pero el impacto de algo específico. Entonces, los riesgos disergonómicos impactan otra cosa, pero lo que tú estás hablando no es un impacto de los riesgos disergonómicos. Efecto, impacto, hablan acerca de que un factor, que en este caso riesgos disergonómicos, modifica algo después, o modifica algo, ya sea en un periodo corto o en un periodo largo. Eso, a eso va efecto impacto. Eh, La diferencia está en el periodo de tiempo, en realidad, pero igual estamos hablando de que algo modifica otra cosa después. Entonces, lo que tú estás hablando es otra cosa distinta. Ahí no estamos hablando de los riesgos económicos, estamos hablando de las intervenciones de salud. ¿Cómo es que las intervenciones de salud están modificando las cosas? Entonces, no está relacionado. Sí, ¿alguien más se levanta la mano, Rosario? Bueno, sí, bueno, en relación a lo que mencionaba de la palabra impacto, Ujú, ¿qué se entiende por impacto? ujú, Cuando se usa este término, existe toda una metodología, ¿no? ujú. Para medir el impacto, ¿no? Es una evaluación de impacto. Entonces, mm, digamos que es algo mucho más complejo para decir cuál ha sido el impacto, porque existe todo un procedimiento para determinarlo, ¿no? En todo Claro. caso, podría ser, si se quiere utilizar otra palabra, los efectos, ¿no? Por ahí, pero usted acaba de mencionar eso, el tema de los efectos. Creo que la palabra impacto en sí no sería la más apropiada. Sí, como estaba mencionando, depende lo que quiere evaluar el estudio, ¿no? Como estaba mencionando previamente, impacto, pues tiene una definición específica y muy probablemente no es algo que se vaya a evaluar en este estudio. Eh, Ahora, podría ser efecto también, pero como estaba mencionando, yo creo que tampoco iría por ahí, porque de acuerdo a la narrativa, solamente se está enfocando en condiciones, en trastornos musculoesqueléticos y dolor lumbar. Entonces, eso tampoco es efecto sobre la salud, porque sería de nuevo muchas otras cosas más. Habría que revisar eso. Entonces, de nuevo, los trabajos de investigación tienen un objetivo muy claro, obtener datos muy específicos para la toma de decisiones, y en este caso, pues, no queda tan claro eso, no habría que ver bien. Ya. Entonces, habría que revisar bien ese primer párrafo para identificar, pues, cuál es el problema de fondo y enfocarnos a ese problema de fondo. Muy bien, muy interesantes sus comentarios, muchas gracias. A ver, después dice, en el sector salud, la combinación de demandas físicas intensas y dinámicas organizacionales complejas potencia la aparición de trastornos musculoesqueléticos. Entonces, de nuevo estamos hablando aquí de trastornos musculoesqueléticos, entonces probablemente no estamos hablando de salud, sino estamos hablando de trastornos musculoesqueléticos como el resultado de interés. La movilización y el reposicionamiento de pacientes, la bipedestación prolongada y las tareas finas o repetitivas aumentan la carga biomecánica del cuello, la espalda y extremidades superiores. Y ahí tenemos una explicación interesante de cómo el personal de salud se ve afectado, pero el problema es que estas características, movilización, reposicionamiento de pacientes, bipedestación prolongada, tareas finas y repetitivas, no es algo que afecta a todo el personal del sector salud. Entonces, ahí tenemos a grupos muy específicos dentro del personal de salud, del sector salud. Habría que revisar realmente a quiénes se está evaluando en este estudio. Dice, evidencia reciente en subgrupos específicos, radiología, odontología y enfermería, confirma prevalencias elevadas de síntomas y lesiones relacionadas con posturas mantenidas, uso de eh, equipamiento pesado y tiempos de recuperación insuficientes. Ya, entonces acá de nuevo se está hablando acerca de que ya
hay una relación entre estos riesgos ergonómicos y la salud. Este, entonces está mencionando pues que hay una prevalencia alta de síntomas y lesiones donde se establece que ya están relacionadas con estas posturas mantenidas. O sea, estos riesgos ergonómicos ya se sabe que están relacionados con estos problemas. Habría que revisar esas afirmaciones. A ello se suma la situación de personal frecuentemente invisibilizado, como el de limpieza hospitalaria, donde las tasas de trastornos musculoesqueléticos alcanzan niveles elevados por la combinación de posturas forzadas, traslados de cargas y ritmos de trabajo exigentes. ¿Ya? Y ahí tenemos otro tipo de personal por otras posiciones distintas. Entonces, habría que ver bien cómo se va a evaluar esto, porque la evaluación para cada personal va a ser diferente. La forma de trabajo es distinta, ¿no? Entonces, habría que evaluar, pues, qué es lo que piensa ver este trabajo realmente. Ahora, normalmente, como estaba diciendo en un segundo párrafo, debería explicarse ya el estudio. En el primer párrafo tenemos el problema de fondo. En el segundo párrafo deberíamos explicar cómo es que lo que quiero evaluar está relacionado con el problema de fondo. Cómo es que los riesgos disergonómicos estarían afectando, en este caso entiendo, a los trastornos musculoesqueléticos. ¿Cómo es que se da? Se están mencionando algunos de estos puntos. No es algo muy específico y es algo también un poco difícil de explicar porque como se ha elegido un grupo tan amplio y tan heterogéneo, pues es un poco difícil de explicar la situación. Por eso normalmente en los trabajos de investigación se tiende a hablar acerca de grupos más homogéneos para facilitar la evaluación. ¿Ok? Entonces habría que darle una mirada bien a eso. A ver, de ahí dice. Desde un marco teórico multifactorial, los trastornos musculoesqueléticos, sí, entonces acá se sigue hablando de trastornos musculoesqueléticos, entonces probablemente eso es lo que quiere evaluar el estudio, no salud, sino trastornos musculoesqueléticos. Desde un marco teórico multifactorial, los trastornos musculoesqueléticos surgen de la interacción entre exigencias biomecánicas del puesto, por ejemplo, desplazamientos y elevaciones en planos no neutros, y factores psicosociales organizacionales, demandas elevadas, bajo control del trabajo, apoyo social limitado, que amplifican el dolor, favorecen su cronificación y aumentan el ausentismo. En paralelo, los marcos de manipulación y movilidad segura del paciente y la legislación específica muestran que la ingeniería del entorno, camas regulables, ayudas de transferencia, rediseño de tareas, reduce la exposición, aunque su implementación práctica es todavía irregular. Entonces acá se está hablando de, de cosas específicas que no van a afectar a todo el personal. Entonces, veo que en varios puntos se ha mencionado el trabajo del personal de enfermería y técnicos de enfermería. Si las argumentaciones están en función a eso, probablemente ese tenga que ser el grupo de estudio y no todo el personal de salud. Entonces, habría que revisar bien eso. Cuando estamos explicando un estudio, estamos explicando pues el estudio para todos los grupos involucrados, todos los factores que se piensan en evaluar en el estudio. Pero aquí nuevamente le estamos dando bastante interés a grupos específicos, ¿no? Como probablemente serían en este caso de acuerdo a varias de las características del personal de enfermería y técnicos de enfermería. Entonces habría que ver bien eso, ¿no? Si nos queremos enfocar a ese grupo, tenemos que hablar acerca de ese grupo desde el título y todo el documento tendría que estar enfocado hacia eso. Ya, después dice, en tareas de reposicionamiento, por ejemplo, solo ciertas tecnologías, como los dispositivos de transferencia sitios por aire, disminuyen de forma consistente las cargas vertebrales a niveles seguros, subrayando la necesidad de inversiones costo efectivas en equipamiento. Ya, entonces, habría que ver eso. Y en realidad acá se está hablando pues de costo-efectividad cuando no se ha explicado esa situación. Entonces tenemos aparentemente que se quiere hablar acerca del personal de enfermería, el personal técnico de enfermería. Entonces dicen, necesitamos invertir en máquinas porque esto es costo efectivo.
pero no se ha mencionado ese como un problema previo. Entonces, aparentemente, entonces, en el personal de enfermería tenemos múltiples de estos problemas, lo que generan gastos importantes. No solamente efectos sobre la salud de este personal, sino gastos importantes. Entonces, y eso traería la necesidad, pues, de hacer intervenciones eh, enfocadas a mejorar esa situación. Pero de nuevo, no se habla acerca de esa problemática, no se ha explicado previamente. Ahora, se están explicando varias cosas interesantes, pero hasta el momento no se está hablando realmente del estudio en sí. Entonces recuerden, esto no es una monografía temática. Ay, para este momento ya se debería estar explicando acerca del estudio, qué es lo que se va a medir, por qué se está midiendo esto, qué dice la literatura en función a los datos que se piensan obtener. La explicación de la problemática de fondo debería ser corta, debería estar ocupando un párrafo, máximo dos, y de ahí ya tenemos que pasar a hablar acerca del estudio. En este caso, pues todavía no se está haciendo y no es claro realmente de qué es lo que se piensa evaluar con la narrativa todavía. Habría que fijarse bien en eso. Muy bien, muy bien. Después dice, la justificación para estudiar de manera sistemática los riesgos ergonómicos en el sector salud es doble. Eh, ya, pero de nuevo, todavía no se ha explicado realmente qué es lo que se quiere evaluar en el estudio. Y eso es algo importante, nos hemos saltado una parte importante. Le dice, primero, por su impacto sanitario y organizacional. Los trastornos musculoesqueléticos comprometen la capacidad funcional, incrementan el ausentismo y pueden afectar la continuidad y calidad del cuidado. Ya, en todo caso, eso es parte de la problemática de fondo, hablar acerca de los trastornos musculoesqueléticos y por qué son importantes. Esto sería innecesario de mencionar en este punto, se mencionaría al inicio. Segundo, porque existe evidencia de intervenciones eficaces, pero adoptadas. Fragmentariamente adoptadas. Ya, pero eso no tiene nada que ver con el estudio. O sea, que haya intervenciones que funcionan no habla acerca del impacto de algo sobre otra cosa. Entonces, es como decir, bueno, yo quiero estudiar por qué fumar o el impacto de fumar sobre cáncer de pulmón, para repetir la palabra impacto, el impacto de fumar sobre cáncer de pulmón. Y yo quiero estudiar el impacto de fumar sobre cáncer de pulmón porque hay muchas intervenciones que funcionan para el cáncer. No hay relación. ¿Por qué querría estudiar fumar y cáncer de pulmón considerando que hay muchas intervenciones que funcionan para el cáncer? O sea, son dos ideas distintas, son dos ideas no relacionadas. Ah, entonces habría que revisar eso. Programas de ejercicio y condicionamiento físico adaptados al trabajo, combinados con formación ergonómica y rediseños organizacionales, han mostrado reducir dolor, discapacidad y recurrencia de trastornos musculoesqueléticos en trabajadores manuales y personal sanitario. Interesante, pero no relacionado al trabajo. Estos hallazgos, junto con el reconocimiento internacional de la alta exposición ocupacional a factores de riesgo, sostienen la necesidad de estrategias integrales que articulen controles de ingeniería, gestión de trabajo y capacitación continua, con énfasis en subgrupos altamente expuestos. Y acá se está hablando de enfermería, radiología, odontología, limpieza hospitalaria. De nuevo, son grupos muy distintos. Las exposiciones que tiene enfermería son muy diferentes a las de radiología, muy diferentes a las de odontología, muy diferentes a la limpieza hospitalaria. Este, entonces, acá se están hablando de cosas interesantes, pero de nuevo no se está hablando del estudio, se está hablando del problema de fondo, no siguiendo la estructura que hemos conversado previamente. Hasta el momento no es claro qué piensa evaluar el estudio, no es claro cuáles son los indicadores que se piensan ver, no se sabe realmente qué dice la literatura en función a eso. Entonces tenemos ahí varios agujeros que no están explicando el trabajo. De ahí dice, en síntesis, abordar los riesgos disergonómicos en salud exige situarlos en un marco conceptual que reconozca su etiología multifactorial
y su expresión sistemática sobre las organizaciones sanitarias. Pues si estamos hablando de los riesgos ergonómicos, sí, pero eso no es el punto del estudio, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de el impacto de los riesgos ergonómicos sobre la salud del personal de salud. Entonces el resultado es simple. El impacto de los riesgos ergonómicos es tal, nada más. Entonces hay varias cosas que se pueden hablar acerca de eso. Se pueden hablar acerca de pérdidas en productividad, se pueden hablar acerca de las enfermedades que están apareciendo en estas personas, los gastos asociados a la enfermedad, se pueden hablar de varias cosas, eh, pero directamente relacionado con lo que se está diciendo, lo que van a decir, el impacto de los riesgos ergonómicos sobre la salud del personal. Entonces, esto de etiología multifactorial no tendría sentido para la evaluación. Expresión sistemática sobre las organizaciones sanitarias, si se va a evaluar dentro de impacto, podría ser, pero parecería que no. En todo caso, habría que verlo. Entonces, de nuevo, los estudios tienen un fin específico, ¿no? Obtención de datos específicos para poder discutirlos. Y se va a discutir esos datos. Si ustedes empiezan a hablar de cosas que no son los resultados de su estudio, significa de que su estudio era completamente innecesario. ¿Por qué? Porque podían hablar perfectamente de esos mismos puntos sin obtener ningún dato. Entonces, el punto de hacer un estudio es generar datos específicos y explicar esos datos. Hasta el momento no es claro cuáles son los datos que se piensan obtener con este estudio. En la narrativa debería estar bien explicado. Le dice, la evidencia disponible respalda intervenciones técnicas específicas y reformas organizacionales orientadas a disminuir la carga biomecánica y psicosocial. De nuevo, interesante, pero no tiene nada que ver con el estudio. No se está hablando acerca de intervenciones, no se están evaluando intervenciones, entonces no está relacionado. No obstante, persisten brechas de implementación y vigilancia que justifican nuevas investigaciones y acciones de mejora continua. Entonces, de acuerdo a esta argumentación, lo que se debería estar evaluando son estas brechas de implementación y vigilancia, que el estudio en ningún momento ha discutido, ni en el título ni en la narrativa. En este contexto, el presente trabajo propone una introducción orientada a delinear la problemática, sustentar el marco teórico y justificar la indagación del fenómeno con énfasis en su relevancia para la seguridad y salud de los trabajadores y la calidad de atención al paciente. Entonces, no queda muy claro, ¿no? Además, cuando estamos hablando el objetivo de un estudio, el objetivo de un estudio tiene que ser muy claro. Yo quiero obtener tal dato, quiero saber tal cosa. Los objetivos de investigación son objetivos muy específicos. Quiero estimar la frecuencia de tal problema. Quiero describir esta situación específica. Quiero evaluar la asociación entre tal cosa y tal otra cosa. Quiero ver algo específico. Y en este caso, pues, realmente no se está definiendo exactamente qué es lo que se quiere medir, ¿no? Habría que ver bien eso. Finalmente, el abordaje metodológico y narrativo se alinea con los principios de redacción científica, privilegiando la argumentación basada en evidencia reciente y pertinente para orientar decisiones de prevención en entornos sanitarios latinoamericanos. Probablemente esa oración se pueda eliminar, ¿no? Realmente no está ayudando en nada. Entonces, como estaba mencionando, una introducción necesita explicar claramente el trabajo de investigación. Tenemos un título que nos dice qué es lo que vamos a hacer, tenemos una narrativa que nos dice pues cuál es el problema de fondo que se está tratando de solucionar, por qué tiene sentido lo que pienso hacer en función al problema de fondo, se ha hecho esto antes en estudios previos, si no, a qué se llegó, por qué esos estudios previos son insuficientes para responder la pregunta de investigación, y al final, cuál es el objetivo del estudio y por qué esto es importante, porque es importante generar el dato que está planteando específicamente en el estudio. Entonces, esta introducción es interesante, pero más que una introducción para un artículo, parece una monografía temática donde se hablan de ideas un poco dispersas acerca de
los riesgos disergonómicos y los trastornos musculoesqueléticos en personal de salud. Son ideas un poco genéricas, y que no están hablando acerca de un estudio específico. Entonces recuerden, el punto de la introducción no es presentar el tema de forma global, sino explicar un estudio específico. Entonces hay que hacer ahí algunos ajustes para poder revisar bien eso. Ahora, después tenemos las citas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, entonces están ordenadas las citas. Veamos las referencias. Ah, tenemos aquí algunas referencias. Varios son estudios. Este, muy bien, me parece bien. La mayoría son estudios. Probablemente no hay que hacer muchos cambios. Lo que sí, la referencia número uno es de la Organización Mundial de la Salud, pero este, es de un segmento enfocado al público en general. Normalmente si van a citar información técnica o científica, deberían citarla de artículos científicos o documentos técnicos. No jalar información de páginas web cualquiera, porque no es información enfocada pues para expertos en el área, como ustedes. Entonces, en este caso, esa sería la página de noticias de la Organización Mundial de la Salud que explica ideas generales para el público y no para expertos en el área. Entonces, eso debería modificarse. Esa fuente de información no sería una fuente adecuada. Muy bien. Y el resto son artículos que están siguiendo, sí, las normas de Vancouver en la mayoría de casos. Muy bien, perfecto. Entonces, es un trabajo interesante. Habría que hacer algunas modificaciones. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Ya, entonces, de acuerdo a la última parte del documento, la evidencia disponible respalda intervenciones técnicas específicas y reformas organizacionales orientadas a disminuir la carga biomecánica y psicosocial, pero existen brechas de implementación y vigilancia. Da a entender que el estudio quiere hablar acerca de eso. Entonces, esto no sería probablemente un estudio que evalúa impacto de riesgos disergonómicos, sino lo que quiere ver es, eh, este, puede ser problemas en la implementación o brechas de implementación de intervenciones enfocadas en esto, o lo que de repente se quiere hacer es hablar acerca de las diferentes implementaciones que se han realizado para mejorar esos problemas en trabajadores de salud. Eh, no estoy completamente seguro qué es lo que desea hacer el autor, pero de nuevo, si es así, el texto debería cambiar y enfocarse hacia ese punto, ¿no? Entonces habría que hacer algunos ajustes. Muy bien, muy interesante, perfecto. Entonces habría que darle una buena mirada a eso. A ver, entonces pasemos a un siguiente documento. Si ustedes desean que revisemos algunos trabajos, me revisan. Vamos. Sí, claro, claro. A ver, denme un momento, por favor. A ver. A ver, estoy compartiendo el documento, no sé si se puede ver. Sí. Ya. Dice, hacia un modelo participativo, estudio de la investigación sobre trastornos musculoesqueléticos laborales. Ya, entonces, estudio de la investigación probablemente es un poco redundante. Un estudio es una investigación. Em, el título menciona que se va a hacer una investigación sobre trastornos musculoesqueléticos laborales, pero no se especifica exactamente qué es lo que se quiere ver
en estos trastornos musculoesqueléticos laborales. ¿Qué es lo que se va a ver con esto? Vamos a medir cuánto hay, vamos a medir cómo es que esos trastornos musculoesqueléticos laborales afectan la producción, vamos a ver si los trastornos musculoesqueléticos laborales hacen otra cosa. Entonces, es un poco amplio. Ahora, algunos trabajos están diseñados para hablar de forma general acerca de un tema. Si es algo así, si se va a hablar acerca de todo lo que se sabe acerca de los trastornos musculoesqueléticos laborales, sería razonable. Si no es así, habría que reestructurar. Ahora, tampoco se está hablando acerca de un grupo específico que se vaya a evaluar o discutir, o una realidad específica, o un momento. Esto se hace cuando lo que se va a discutir se va a discutir todo, se va a discutir todos los lugares, todos los tiempos, todas las situaciones. Si se escribe algo como esto, básicamente vamos a escribir un documento muy, muy extenso, porque estamos hablando de esta situación a nivel muy genérico, lo que implica que se tiene que hablar acerca de un montón de cosas. Entonces habría que evaluar bien eso, ¿no? Si realmente se va a hablar de una forma tan genérica acerca de, o tan amplia, acerca de esos trastornos musculoesqueléticos laborales. Y la parte inicial, hacia un modelo participativo, no me queda tan clara. De repente es algo del área, habría que pensarlo bien. Eh, pero normalmente, pues, debería entenderse fácilmente a qué se refiere lo que se está presentando. Entonces, si como autores ustedes creen que esta parte inicial hacia un modelo participativo, pues se va a entender fácilmente por parte de las personas que trabajan en el área, pues se puede dejar, si no habría que evaluarlo, porque no me queda muy claro exactamente qué es lo que se quiere evaluar o cómo es que esta parte inicial permite entender qué es lo que se piensa hacer en el estudio exactamente. Esta parte que dice hacia un modelo participativo. Ya. Ok, entonces, un poquito amplio eso. Habría que ver con la narrativa realmente qué es lo que piensa hacer el estudio. A ver, veamos, dice. Una de las razones más importantes de morbilidad laboral a nivel global son los trastornos musculoesqueléticos. Ya, entonces está comenzando con eso. El problema son los trastornos musculoesqueléticos. Varios estudios de América Latina muestran prevalencias más altas del 50%. Probablemente tendríamos que simplificar la presentación de ideas, en este caso superiores al 50% podría ser. Eh, habría que tratar de presentar las ideas de la forma más directa y simple posible. Es más fácil de leer cuando se usan menos palabras que representan lo mismo. Eh, en áreas de manufactura, agroindustria y sanidad. ¿Ya? Entonces están mencionando varias cosas, varias áreas diferentes. En el Perú, estudios recientes realizados con el personal asistencial de enfermería indican que la prevalencia es de hasta un 62, acá debería ser coma, en español usamos la coma decimal, no el punto decimal, 62,5%, afectando más a la zona cervical, dorsal y lumbar. Esta situación provoca que los trabajadores no asistan al trabajo, que tengan discapacidades funcionales y se den pérdidas económicas, lo cual impacta negativamente la productividad de la empresa y la calidad de vida del trabajador. Ya, entonces, como estaba mencionando, la narrativa tendría que estar enfocada a lo que vamos a explicar, ¿no? Se están mencionando varias cosas un poco diferentes. Se está mencionando áreas de manufactura, agroindustria y sanidad. Eh, En el ejemplo nacional está hablando de dentro de salud, pero una profesión muy específica dentro de salud, que es enfermería, que probablemente ese valor no se refleje a las otras profesiones, incluidas las mismas de salud. Y de ahí está hablando acerca de los efectos que podrían darse por los trastornos musculoesqueléticos.
En todo caso, se podría simplificar la idea y decir básicamente que los trastornos musculoesqueléticos son malos, que tienen una frecuencia alta en diferentes profesiones, en diferentes profesiones o diferentes áreas de trabajo, y que su alta presencia afecta la salud y productividad de los trabajadores. Ya, entonces, los trastornos musculoesqueléticos, en resumen, son malos. Bien. Entonces, tenemos un primer párrafo donde se identifica el problema, los trastornos musculoesqueléticos. Los trastornos musculoesqueléticos en trabajadores son malos. Eso es lo que se está estableciendo en el primer párrafo. Habría que hacer probablemente algunos ajustes que faciliten la lectura. Habría que evaluar si se va a discutir de algún grupo específico en el estudio y la narrativa debe estar enfocada a ese grupo o a esos grupos, pero por el momento lo dejamos ahí para poder entender mejor el texto con las siguientes ideas. A ver, después dice, la manipulación manual de cargas y posturas forzadas están relacionadas con la lumbalgia. No todos los trabajadores van a tener esta manipulación manual de cargas y posturas forzadas. Por eso, normalmente cuando se hace un estudio se identifica un grupo y se habla acerca de los problemas específicos de ese grupo. Es un poco difícil hacer una explicación abierta, tan abierta, porque, como estábamos mencionando en el trabajo anterior, en realidad, pues los factores que afectan la aparición de un problema van a variar entre grupos ocupacionales en este caso. Entonces, va a ser un poco difícil que una explicación afecte a todos. A ver, la manipulación manual de cargas y postura forzada están relacionadas con la lumbalgia. La lumbalgia. Según los datos de manufactura, con tasas del 20% en la región lumbar y del 30% en extremidades. Se ha registrado en estibadores una exposición prolongada a abducción y flexión de hombro, utilizando OWASP y el cuestionario nórdico, con un 35% de síntomas en el último año. En el sector ecuatoriano de Flores con- se constató una fuerte correlación entre la presencia de dolencias musculoesqueléticas y el riesgo ergonómico analizado por REO. Además, los análisis clínicos describen daños en el manguito rotador asociados a movimientos recurrentes y sobrecarga mecánica. Y entonces aquí básicamente está explicando y repitiendo la idea anterior. Los trastornos musculoesqueléticos son malos y están afectando a los trabajadores. Probablemente todo esto se puede simplificar y unirlo con el primer párrafo, donde se identifica el problema. Entonces, el primer párrafo es: los trastornos musculoesqueléticos son malos en trabajadores. Ya, perfecto. Entonces, ya se estableció eso. El siguiente párrafo también dice más o menos lo mismo. Como digo, se pueden unir. Ya deberíamos pasar a explicar el estudio. ¿Qué piensa medir el estudio? Le dice: en el sector hospitalario se ha demostrado que en Perú y Colombia la prevalencia en el personal de enfermería oscila entre 60 y 88%, resaltando el impacto de estar de pie por mucho tiempo, mover a los pacientes y tener una carga laboral alta. El modelo dosis-respuesta de Armstrong sostiene que la exposición acumulativa a demandas biomecánicas sobrepasa la capacidad del sistema osteomuscular para adaptarse, lo cual propicia que el daño se vuelva crónico. Asimismo, estudios a nivel nacional evidencian una correlación importante entre la sintomatología musculoesquelética y el riesgo ergonómico, utilizando para ello análisis correlacionales. Ya. Entonces, también he notado eso en el párrafo anterior. Se están presentando resúmenes de estudios. Tal estudio utilizó tal herramienta,
hizo tal análisis. En realidad, eso es una introducción, entonces no es muy importante explicar qué pasó con cada estudio, sino identificar las ideas importantes. Entonces, el punto no es decir, bueno, en tal estudio se encontró 50% de esto, en otro estudio se encontró 60%, en otro estudio se encontró 80%, en otro estudio se encontró 70%. Se identifican todas las ideas comunes, las ideas importantes, y se presentan como una sola afirmación. Se han realizado múltiples estudios, se encontró que la frecuencia de este problema era elevada, yendo de 60% hasta 80%. Entonces no es necesario hablar acerca de cada uno de los estudios que han revisado individualmente, ¿no? No hay espacio en realidad, sobre todo para este tipo de documentos. De nuevo se está hablando acerca de los valores, se están repitiendo más o menos las mismas ideas de los párrafos anteriores. Ya tenemos que cerrar eso. Entonces, ya dijimos que los trastornos musculoesqueléticos en trabajadores son malos. Entonces, de nuevo, ¿qué queremos saber con esto? Ya se estableció. Ese problema es malo. Entonces, yo quiero medir qué en relación a trastornos musculoesqueléticos para poder ayudar a esto. Eso todavía no se está explicando. Ya de ahí dice. Sin embargo, a pesar de que hay mucha evidencia sectorial, todavía se encuentran vacíos en cuanto a la integración comparativa entre procesos productivos y la inclusión de enfoques participativos en la prevención. Ya entonces ya sabemos que estos problemas son malos. Perfecto. Pero se encuentran vacíos en cuanto a la integración comparativa entre procesos productivos y la inclusión de enfoques participativos en la prevención. Integración comparativa entre procesos productivos y la inclusión de enfoques participativos. Eh, en palabras sencillas, ¿cuál es el vacío? No me está quedando muy claro. ¿Cómo así? ¿Qué brechas, por ejemplo? ¿Ya? ¿Ya? Entonces, tú lo que estás diciendo es que las opiniones de los trabajadores son importantes, son necesarias y no se están considerando. Ya, eso es interesante, pero es algo que no está siendo explicado en el título y no está siendo explicado en la narrativa. Entonces, comenzamos diciendo, los trastornos musculoesqueléticos son malos en los trabajadores. Perfecto. Ya, son malos. Entonces ahí tenemos que hablar acerca de lo que tú estás diciendo. Ya, entonces, un factor que puede modificar la aparición de estos problemas o que puede ayudar en el control de estos problemas es la, las, las opiniones de las personas que trabajan en estas áreas específicas. Ahora, ¿por qué son importantes las opiniones? Tendría que explicarlos. ¿Por qué las opiniones de estas personas podrían ser importantes? ¿Por qué podrían ser útiles? ¿Por qué sería algo bueno de considerar para ver los trastornos musculoesqueléticos? Y de ahí, ¿qué estudios sustentan esto? Hay estudios o intervenciones donde se han considerado estas opiniones y los trastornos musculoesqueléticos han disminuido o los problemas asociados a los trastornos musculoesqueléticos han disminuido o algo así. Y si no es así, de nuevo
tendríamos que argumentar muy bien por qué se creería que tomar ese tipo de intervenciones funciona. Si sí tenemos estudios, tendríamos que explicar, pues, por qué creeríamos que los resultados serían diferentes en esta realidad, en esta situación, a lo que ya se ha hecho previamente. Entonces, no se está explicando el problema que estás mencionando, que es interesante, pero necesita una explicación. Eh, Después dice, varios estudios destacan la evaluación técnica a través de instrumentos como REVA, NIOSH, OWASP o cuestionario nórdico, pero restringen que el trabajador participe activamente en el diseño de mejoras ergonómicas. De nuevo, no se explica por qué el trabajador debería participar activamente o qué beneficios traería esto o si es que esta participación ya ha tenido algún resultado positivo. Entonces eso es algo que se tiene que argumentar, se tiene que explicar, porque ese es el estudio que estás proponiendo. Del mismo modo, elementos psicosociales como el estrés en el trabajo han demostrado tener un impacto en la aparición y percepción del dolor musculoesquelético, lo que refuerza la naturaleza multifactorial de los trastornos musculoesqueléticos. Y ahí tenemos algo interesante, pero que va aparte de lo que estás diciendo. Entonces tú estás diciendo, ya, yo lo que quiero ver es que, ver si la participación del trabajador va a afectar a los trastornos musculoesqueléticos. La participación del trabajador en la toma de decisiones de su salud dentro de la empresa va a afectar a los trastornos musculoesqueléticos. Pero este último párrafo no corresponde exactamente a eso, ¿no? Está hablando de otra cosa, de estrés como, eh, como un factor que modifica al dolor musculoesquelético. Eso no se explicaba antes. Ahora, tú puedes argumentar que el punto de que participen las personas es que baje su estrés. Si es así, eso se tendría que explicar también. En todo caso, tiene que haber una narrativa que permita entender por qué esta participación del trabajador va a afectar a los trastornos musculoesqueléticos que están mencionando. Y se tiene que hablar acerca de evidencia acerca de esto. Recuerden, los antecedentes que se presentan, los estudios previos que se tienen que presentar, no son estudios previos que hablan del tema de forma general, sino estudios que han evaluado lo que ustedes piensan hacer directamente. Entonces, si lo que yo pienso es ver la asociación entre fumar y cáncer de pulmón, los estudios que presento no son estudios que miden cuánto cáncer de pulmón hay, cuántas personas fuman, no, son estudios que ven esa misma asociación. ¿Hay estudios que evalúan si fumar está asociado a cáncer de pulmón? Sí, no. Sí, sí hay estudios. ¿A qué se llegó con estos estudios? ¿Por qué estos estudios son insuficientes y necesito hacer un estudio nuevo? Entonces, cada antecedente tiene que hablar acerca de lo que ustedes quieren generar directamente. Ya, aquí en este caso no se está presentando la narrativa, ¿no? Los estudios previos que se están presentando son estudios que hablan más que del estudio en sí, estudios que hablan acerca de la problemática de fondo. Entonces están hablando acerca de esos trastornos musculoesqueléticos son malos. Básicamente se está repitiendo esa idea, ¿no? Los trastornos musculoesqueléticos en trabajadores son malos. Y es información que se repite en los primeros párrafos. Entonces, de nuevo, esa es una idea importante, pero hay que ser puntual con esa idea porque el trabajo realmente no es de eso. El trabajo es lo que estás mencionando. Yo quiero la participación de los trabajadores en la toma de decisiones. Ya, entonces habría que reestructurar un poquito eso. Dice, el objetivo del análisis actual es combinar de manera crítica la información científica que se obtiene de investigaciones en hospitales e industrias de América Latina para establecer un modelo participativo con el fin de intervenir en trastornos musculoesqueléticos laborales. Ya, entonces, recuerden, en el caso de investigación, sobre todo dentro del área de salud, lo que queremos es saber cosas. Y con el conocimiento, alguien más toma acciones y decisiones. O sea, no es parte del estudio establecer el modelo participativo. El estudio lo que evalúa es
ver si la participación de los trabajadores afecta positivamente su salud. Entonces yo establezco esto. Sí, la participación de los trabajadores afecta positivamente su salud en trastornos musculoesqueléticos. Entonces le doy esa información a alguien que toma decisiones y esa persona va a establecer una intervención que permita, pues, aplicar esta idea. Entonces la aplicación no es parte del estudio en este caso, ¿no? Eso se ve más en otras áreas donde se aplica. Aquí simplemente obtenemos el dato para la decisión. Entonces, el objetivo del estudio debería ser directo, que en este caso sería evaluar si un modelo participativo afecta positivamente la presencia de trastornos musculoesqueléticos o afecta la presencia de trastornos musculoesqueléticos en trabajadores de algún área o algo, ¿no? De mejorar el monitoreo ocupacional y disminuir el impacto social, económico y funcional relacionado con estas enfermedades en varios trastornos de producción. Sí. No, probablemente el uso sea asociado a establecer esto, ¿no? Ya, hago el estudio, establezco que este modelo participativo ayuda a los trastornos musculoesqueléticos en trabajadores. Perfecto. Establezco esto. Sí funciona. Ahora, ¿para qué me sirve? Bueno, saber esto me sirve para evaluar la necesidad de intervenciones o evaluar la necesidad de incluir el modelo participativo en empresas o para prevenir o para controlar trastornos laborales y por tanto aumentar la productividad y mejorar la salud del trabajador o cosas así. Ya, muy bien, entonces habría que hacer un ajuste. Se está gastando mucho espacio en la presentación del problema de fondo. Eso debería ser mucho más corto. Y la extensión más larga del documento debería ser en la explicación del estudio en sí. Y tiene que ser una explicación directa y explícita de lo que se quiere hacer, cosa que todavía no es tan clara, ¿no? Tratemos de utilizar términos fáciles de seguir y entender. Por ejemplo, esta parte de se encuentran vacíos, se encuentra la integración comparativa entre procesos productivos y la inclusión de enfoques participativos en la prevención es un poco complejo, un poco difícil de entender. Entonces, tratemos de presentar la idea en palabras más sencillas, donde quede claro que se quiere evaluar esta participación del trabajador en la toma de decisiones para para el control de trastornos musculoesqueléticos laborales. Muy bien, muy interesante. De ahí tenemos las citas: 1, 4 a 5, 5, 6, 7, 8, ya, 9. Ok, entonces están presentando en orden las citas y las referencias. La referencia parece que están siguiendo las normas de Vancouver. Tratemos de evitar presentar tesis. Las tesis son fuentes de información interesantes, pero el problema de las tesis es que la calidad de la información es muy heterogénea. En la actualidad, pues tenemos literalmente millones de artículos científicos, entonces muy probablemente sí existan publicaciones científicas que hablen acerca del tema que te interesa. Trata de trabajar con artículos científicos, si no hay de repente documentos técnicos, libros, y ya si no hay nada de información, podrías incluir tesis, pero recordando pues que, de nuevo, la calidad de información que puedes encontrar en este tipo de documentos es un poco heterogénea y muchas veces no es muy buena. Muy bien, muy interesante el trabajo. No sé si tienen preguntas, dudas, comentarios. Parece que no. Habiendo leído el documento, ya entiendo a qué se refiere con la parte hacia un modelo participativo, pero probablemente se debería mencionar de forma un poco más explícita esto, ¿no? Porque la participación no necesariamente puede ser del trabajador, puede ser de muchos otros individuos,
En todo caso, este, eh, probablemente se debería mencionar de forma más explícita que lo que se quiere evaluar es la participación del trabajador sobre la toma de decisiones en, eh, para la prevención o control de trastornos musculoesqueléticos laborales o algo así, ¿no? No tiene que ser exactamente la idea textual, pero o sea, cuando alguien lo lee, tiene que tener esa idea, le tiene que venir esa idea en la cabeza, ¿no? Ah, esto quiere evaluar específicamente esto. Y como está en ese momento, es un poquito confuso. Es un poquito confuso. Entendería que este estudio lo que quiere hacer es una revisión de la literatura para poder hablar acerca de este tema. Si es así, probablemente sí es un poco general, sobre todo porque este tipo de intervenciones realmente podría ser aplicable pues en diferentes áreas. Entonces el punto aquí no es cómo es que aparecen los trastornos musculoesqueléticos por cada área de trabajo, porque en realidad es muy diferente, sino que existen los trastornos musculoesqueléticos y que los trabajadores tienen sus propios conocimientos que son importantes de incluir en la toma de decisiones. Ya. Ok, entonces habría que hacer algunos ajustes en la narrativa. Muy bien, perfecto. No sé si hay alguna otra pregunta, duda o comentario. Parece que no. Entonces traten de seguir la estructura que hemos estado conversando, la estructura que presentamos en la primera sesión, un título claro que nos permita entender qué queremos ver, una narrativa enfocada a explicar el estudio. Recuerden, no estamos explicando el problema de fondo, sino el estudio que ustedes quieren presentar. Normalmente se comienza hablando acerca del problema de fondo de forma muy breve, un párrafo, dos párrafos máximo, y de ahí ya se habla acerca del estudio, la situación del estudio, qué es lo que se quiere evaluar, por qué tiene sentido lo que estamos evaluando y qué es lo que se sabe en función a eso. O sea, hay estudios previos que han evaluado esto, a qué se llegó, por qué son insuficientes, porque necesito hacer un nuevo estudio que mida esto. Y por último, el objetivo del estudio, que es lo que quiero lograr, es explícitamente cuál es el dato que quiero obtener y por qué obtener este dato es importante, para qué me sirve, cómo se usa en la toma de decisiones. Entonces traten de seguir esa estructura, la estructura que hemos discutido también en la sesión anterior. Pueden encontrar un modelo de esto en la página del curso y también tenemos más o menos la estructura en las indicaciones del entregable. Muy bien, perfecto, perfecto. Listo, entonces pasemos a un siguiente trabajo. Si ustedes tienen preguntas, dudas, comentarios, como siempre, me detienen en cualquier momento. Sí, veo que alguien ha levantado la mano, Rosario. Sí, profesor, le agradecería pudiera revisar mi artículo. Claro, claro. Alba, dame un momento, por favor. Rosario Paredes. Este aquí, ¿no? Ah, perdón, no lo estoy completando. Rosario, lo que noté es que tu documento es igual al de otra persona. Es igual al de José Paredes. Sí, Han lo que presentado el pasa es trabajo. que como usted señaló que tenía que estar realizando a nuestro trabajo, yo le estoy haciendo el scoping review Ah, con el ingeniero José Paredes, entonces pusimos el mismo. Yo le escribí un correo para la aclaración, más bien si me confundí, pido disculpas, pero al momento de hacer el ejercicio, sí eh, he cumplido con hacer con revisar de la revisión por pares, dos ujú. artículos diferentes. Claro, o sea, recuerden el punto de este ejercicio que ustedes practiquen organizar su idea, practiquen identificar pues los puntos importantes a incluir en una narrativa para explicar un tema específico, ¿no? Entonces, por eso el ejercicio era un ejercicio personal, para que cada uno pueda tener esta experiencia, para que puedan practicar. Entonces, por eso estaba pidiendo no que se presente de forma grupal, sino de forma individual. Eso también lo conversamos en la primera sesión. Entonces, tratemos de hacer eso para la presentación final. En este caso, los, em,
La primera versión de los documentos no se califica, simplemente se sube para que reciban un feedback tanto de sus compañeros como para que lo podamos discutir en estas sesiones. Pero sí, el documento final pues debería considerar las indicaciones que estamos conversando, ¿no? Entonces, pues, traten de desarrollar su propio documento para que practiquemos esto, para que practiquemos un poco la transmisión de ideas. Se Uno de eligió- los dos tendría que cambiar. ¿Perdón? Uno de los dos tendría que hacer una variación, entonces. Sí, o sea, el punto, como estaba mencionando, es que cada uno practique un poco eso. Por eso es que se eligió un formato corto, ¿no? Un formato como una introducción a artículo científico, para que ustedes puedan desarrollarlo de forma individual. Si fuera un trabajo grupal, probablemente se pediría un documento mucho más extenso. En este caso Mm. son documentos cortitos. Pero puede estar relacionado igualmente con algo parejo. Sí, puede ser la misma temática de fondo, pero de nuevo tratemos de que cada uno de ustedes pues, pueda practicar transmisión de ideas. Ya, gracias por la aclaración. Ok, perfecto, perfecto. A ver, dice, gestión algorítmica y factores de riesgo ocupacionales en repartidores de plataformas digitales. Gestión algorítmica y factores de riesgo ocupacionales en repartidores de plataformas digitales. Gestión algorítmica y factores de riesgo ocupacionales. Ya, no me queda muy claro exactamente qué se está evaluando en el título. Habría que revisar bien el documento. Este, Entendería que se quiere relacionar esta gestión algorítmica con los factores de riesgo ocupacionales, o que se quiere hablar acerca de, o se quiere describir ambos de forma separada. No me queda tan claro, sobre todo por el grupo que se está evaluando. En todo caso, vamos a ver el documento y con eso pues decidimos el título, ¿no? Si el título realmente representa lo que está presentando. Ok, dice. El crecimiento del comercio electrónico y los servicios bajo demanda han impulsado una expansión acelerada del reparto a domicilio y con ello de la última milla como etapa crítica de la logística urbana. En este tramo, el trabajo se realiza en la vía pública, bajo tráfico, clima variable, paradas frecuentes y tiempos ajustados. Ahí tenemos una lista de puntos, probablemente es algo que se tenga que cortar. Como habíamos mencionado en la sesión anterior, las listas de puntos alargan innecesariamente el texto y realmente no ayudan demasiado a entender la situación por parte del lector. Entonces, en esos casos es mejor cortarlos, identificar qué es lo que se quiere decir y presentarlo pues de la forma más directa y simple posible. Si se quieren colocar algunos ejemplos, se puede colocar uno o dos, pero no alargarse demasiado, porque de nuevo esto alarga el texto y cansa un poco al lector. Entonces, hay una serie de situaciones negativas, configurándose una exposición constante a diversos peligros. Estudios internacionales estiman una ampliación importante del mercado de comida a domicilio en los próximos años, lo que anticipa un aumento de volumen de reparto y de la población trabajadora expuesta. En paralelo, la Organización Internacional del Trabajo ha advertido que las plataformas digitales replanteen, o no, replantean, sí, debe ser replanteen la organización del trabajo, combinando flexibilidad con nuevas formas de control y creando brechas en protección social y estándares de trabajo decente. Ya, entonces, es una situación interesante, pero hasta aquí no me queda exactamente claro cuál es el problema específico que tienen estos repartidores. Eh, Estoy entendiendo que estamos hablando de repartidores como por ejemplo repartidores de comida, como los de Rappi. Sí, Entonces, los repartidores de dos ruedas. ya, perfecto. Eso tampoco no queda tan claro porque reparto a domicilio no solamente hay de comida, sino también hay de otras cosas, ¿no? Eh, Compras cosas online, te las llevan a tu casa después. Entonces, de repente habría que especificar eso. Ahora, tenemos esos trabajadores, tenemos que aparentemente tienen problemas, pero no es claro exactamente cuál es el problema específico que tienen esos trabajadores. Dicen diversos peligros, hay varios problemas, pero ¿cuáles son esos problemas? Eso no es claro. En la introducción, sobre todo en la presentación de la problemática, tenemos que especificar eso, ¿no?
cuál es el problema específico que tienen estas personas. A ver, ya. ¿Y por qué es algo importante? Sobre todo en el ámbito de salud, ¿no? Estamos viendo salud en este caso. Entonces eso habría que explicarlo en este primer párrafo. A ver, después dice, en ese contexto, la gestión algorítmica se consolida como un modo de dirección del trabajo mediado por software, basado en el procesamiento de datos y en decisiones parcial o totalmente automatizadas sobre asignación de pedidos, rutas, horarios, evaluación del desempeño, etc. Desde la literatura, estos sistemas operan como infraestructuras que coordinan mercados y trabajo en tiempo real, reduciendo costos de transacción, pero también desplazando el control hacia reglas establecidas en los aplicativos. En el reparto urbano, la combinación de asignación instantánea, manejo de tiempo y evaluación por calificaciones puede traducirse en presiones continuas por rendimiento, incluso cuando el trabajo se ejecuta en entornos inciertos como la calle. Ya, entonces, no me está quedando tan clara esta idea. Al comienzo se está diciendo, bueno, tenemos a los trabajadores que reparten alimentos, motorizados que reparten alimentos, estos están expuestos a diferentes problemas, que no se especifica tampoco exactamente cuáles son. Ya, entonces tienen problemas a los que se exponen estos trabajadores. Y de ahí dice, tenemos la gestión algorítmica que les asigna a esos trabajadores una serie de cosas. Les dice su ruta, les habla acerca de su productividad y todo. Pero hasta ahora no me está quedando claro realmente cuál es el problema que se quiere ver o cómo están relacionados los puntos. Entonces, eso es algo que se tiene que explicar en la narrativa de forma muy clara, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está mal en estas personas, en los trabajadores? ¿Y cómo es que este problema, esto que está mal, se ve afectado por lo que estamos diciendo, en este caso la gestión algorítmica, entendería? Eso es lo que se tiene que mencionar de forma explícita, ¿ya? Y no queda tan claro hasta este momento. Después dice, la relación entre esta forma de organización de trabajo y la seguridad y salud en el trabajo resulta importante. La evidencia disponible sugiere que bajo presión por tiempos y con incentivos relacionados a la aceptación de pedidos y cumplimiento, pueden aumentar conductas de riesgo, infracciones de tránsito o conducción temeraria, elevando la probabilidad de accidentes. Y entonces el problema son los accidentes, entendería. Los accidentes en esos trabajadores son el problema de interés. Si es así, se tiene que hablar acerca de los accidentes como problema de interés. Estas personas tienen una frecuencia elevada de accidentes que generan pues problemas importantes en su salud y riesgo pues o problemas asociados a la mortalidad o cosas así. ¿Ya? Entonces los accidentes son malos en estas personas. ¿Ya? ¿Qué está causando los accidentes? Los accidentes son causados por múltiples factores y un factor que creemos importante es esto de acá, esta gestión de riesgos. Ya, perfecto. Que está afectando su toma de decisiones por tal motivo, está haciendo que tengan conductas de riesgo o cosas así. Ok, ya. Ahora, si ya están afirmando eso, no me estaría quedando tan claro qué es lo que quieren evaluarnos, ¿va? Porque aparentemente, de acuerdo a lo que dicen, ya es algo que se ha establecido. A ver, entonces la evidencia disponible sugiere que bajo presión por tiempos y con incentivos relacionados a la aceptación de pedidos y cumplimiento pueden aumentar las conductas de riesgo, infracciones de tránsito, conducción temeraria, elevando la probabilidad de accidentes. En estudios recientes se han documentado lesiones y violencia, asalto a trabajadores de delivery, así como condiciones laborales que agravan la exposición, incluyendo la dependencia económica del trabajo en plataformas, especialmente para vehículos en dos ruedas. Ya, ahí hay algo interesante porque parece que no está relacionado a lo anterior.
Estamos diciendo, bueno, tenemos accidentes, tenemos que este sistema hace que los conductores tomen riesgos y por tanto se accidenten más. Pero acá estamos hablando de violencia, asalto a trabajadores. Eso parece que no está relacionado, ¿no? Parece que es un problema aparte. Entonces, recordemos que la narrativa tiene que estar enfocada al trabajo, no al tema de fondo. Dentro de un tema de fondo, por ejemplo, tuberculosis, hay muchas cosas que se pueden evaluar, muchas cosas interesantes. En tuberculosis podemos evaluar exposición, transmisión, podemos evaluar tratamiento, podemos evaluar evolución, podemos evaluar muchas cosas muy interesantes. Pero cuando hacemos un trabajo, elegimos algo específico y nos enfocamos en ese algo específico dentro del tema. Entonces, yo no voy a hablar acerca de todo lo que se sabe o todo lo que pienso o todo lo que me parece interesante de tuberculosis, sino algo específico de tuberculosis. Quiero evaluar si la alimentación complementaria con NONI reduce los tiempos de tratamiento en pacientes con tuberculosis. Veo algo específico, ¿no? Busco algo específico y evalúo algo específico. Y en este caso, pues, se están mencionando varias cosas interesantes, pero que no están directamente relacionadas con un trabajo único. Entonces habría que ver bien eso. Después dice, asimismo, investigaciones han medido exposición a peligros ergonómicos y emocionales con hallazgos que apoyan la preocupación por efectos de la salud física y mental. De nuevo, acá tenemos un tema interesante, pero es un tema diferente a lo que estaba planteando originalmente. Aparentemente lo que se quiere ver es si esta gestión algorítmica está afectando los factores de riesgo o si esta gestión algorítmica está afectando la aparición de problemas. Entonces ahí hay algo que no estaría cuadrando. Se están hablando de cosas, de muchas cosas genéricas, cosas que me está confundiendo un poco. De repente, si pasamos a los objetivos y de ahí retrocedemos, quedaría más claro. Leyendo los objetivos te tienen que decir de forma explícita qué es lo que piensa medir el estudio. Entonces vamos a ver eso que debería estar en el último párrafo. Vamos a saltar un poco el texto y de ahí retrocedemos. Dice, en consecuencia, resulta pertinente desarrollar un artículo eh, en este caso ya se hizo, ¿no? Es la introducción de un artículo, entonces no es necesario mencionar eso, que identifique sistemáticamente qué componentes de gestión algorítmica se describen en la literatura científica sobre el reparto de plataformas. Como no me queda claro acerca de qué componentes de gestión se describen en la literatura. ¿Y qué factor de riesgo ocupacional se asocia a esta forma de organización de trabajo? Este, a fin de aportar insumos aplicables a políticas, ya. Entonces, básicamente lo que se quiere ver es, se quiere discutir estudios donde se habla acerca de cómo la gestión algorítmica está afectando a la salud de los trabajadores, de esos trabajadores de reparto. Y entonces, sí era más o menos lo que estaba pensando. Entonces, tiene que explicar esto, cómo es que esta gestión algorítmica va a afectar a la salud del trabajador. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué dicen los estudios? ¿Por qué es insuficiente lo que se sabe? Es lo que se tiene que discutir. Y en este caso están hablando de varias cosas interesantes que no están relacionadas. Se está hablando acerca de peligros ergonómicos y emocionales, salud física y mental. Lo que pasa es que estas decisiones automatizadas van a influir, ¿no? Eh, de alguna manera, de qué manera, y esos no hay muchos estudios de que analicen de qué manera están influyendo o hasta qué punto están afectando las condiciones de trabajo que se imponen de manera automatizada, ¿no? Los tiempos de espera, ¿no? Los tiempos de reparto, en fin, Ujú. sobre los trabajadores, sobre estos trabajadores que trabajan en estas plataformas de aplicativo, ¿no? Claro, pero no se está Por explicando eso realmente. influyen tienen diversos riesgos, ¿no? Riesgos físicos,
riesgos ergonómicos, ¿no? Al trasladar también o por la posición de estar largas horas manejando la moto, ¿no? Traslado de cargas, ¿no? También estrés, ¿no? Es por eso que se mencionan todos esos temas, ¿no? Claro, pero eso no es la gestión algorítmica, ¿no? O Eso no sea, es la gestión algorítmica, sino que son los factores de riesgo ocupacionales, ¿no? O sea, son dos temas, ¿no? Una cosa son los factores de riesgo ocupacionales pero en este caso, como la gestión algorítmica, que es un tema más, que es un tema novedoso, está influyendo, porque no es directamente el empleador el que dice, hacer el reparto aquí, anda a hacer el reparto. No hay una supervisión humana de por medio, sino es a través de un algoritmo, ¿no? Y cuando se habla de componentes algorítmicos, se refiere a que, por ejemplo, hay un componente algorítmico es el que diseña la ruta. Otro componente algorítmico es el que le dice cuánto tiempo tiene que demorarse en hacer la entrega, ¿no? mm, Entonces, a eso más o menos a grandes rasgos. claro, pero, o sea, acá lo que estamos diciendo es cómo es que la gestión algorítmica afecta a la salud del trabajador. Sí, y lo que se está buscando es, se han encontrado algunos estudios, unos pocos estudios que eh, ya están analizando eso, ¿no? Claro, pero, o sea, varios de los puntos que estás mencionando no hablan acerca de eso. No están hablando acerca de cómo la gestión algorítmica afecta a la salud del trabajador. Y no se está explicando cómo lo hace tampoco. Cómo lo puede hacer, qué es lo que podría estar pasando, qué indicadores se van a afectar de la salud del trabajador. No se está discutiendo. Entonces es algo que no se entiende bien. Se están hablando de varias cosas. Por ejemplo, estamos hablando aquí asalto a trabajadores. ¿Cómo es que la gestión algorítmica va a afectar el asalto a los trabajadores? ¿Y por qué esto es un problema de salud que se quiere ver? Estamos hablando de violencia. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué violencia en este caso? O sea, ¿cómo es que la gestión va a estar afectando esto? Porque puede ser que el aplicativo, cuando gestiona las rutas, no va a medir si la zona a la cual va a ir a la repartidora a entregar ya sea productos o comida, es peligroso, ¿no? Entonces puede estar expuesto a asaltos también, ¿no? O a Sí, violencia, pero, ¿por qué? Porque cuando le entregan a una persona el producto y a veces no está satisfecho, entonces el usuario, ¿no? El usuario puede agredir, ¿no? Al, al repartidor. ¿No? pero Porque eso no no tiene está nada que ver con el satisfecho, porque la algoritmo. caja vino toda, digamos, en mal estado, qué sé yo, ¿no? Entonces, todas esas Claro, cosas pero son de factores nuevo eso no tiene nada que ver con el algoritmo. Claro, porque el algoritmo no evalúa eso. O sea, el algoritmo solamente dice de aquí a allá, ¿Ya? ¿no? O El sea, algoritmo no le importa, mejor dicho, el algoritmo solamente ve, tengo que pero tratar de de nuevo, no, buscar la mayor cantidad de repartos posibles, ¿no? Y no ya, tener en pero si cuenta te lo esos pide temas. una persona tampoco te va a decir eso, ¿no? Te va a decir, mira, anda a tal sitio. No te estoy entendiendo cómo es que el algoritmo afecta eso. Y además tienes que considerar de que hay zonas de reparto a las cuales no llega también, estos repartidores, justo por lo que estás diciendo, ¿no? Pero en todo caso, eso no tiene nada que ver con el algoritmo, pues, porque si tú dices hay zonas peligrosas, simplemente le dices a la máquina que no se atiendan esas zonas y listo. Son zonas no aceptables de reparto, eso no tiene que ver con el algoritmo. Tú seleccionas eso. Bueno, no es así, en la práctica no es así. En la práctica un repartidor no va a decir, no voy a ir a esta zona porque es peligrosa y no me conviene, porque le pagan muy poco, ¿no? El repartidor se afecta porque el repartidor va a exponerse a ese riesgo porque no le importa, porque lo que quiere es ganar la mayor cantidad de dinero diariamente. Claro, pero eso no tiene nada que ver con un algoritmo, por eso estoy diciendo. O sea, si fuera una persona que te indica a dónde ir, sería exactamente el mismo. Porque los algoritmos, o sea, tratan de maximizar una serie de puntos, pero al final lo hacen dentro del esquema bajo el cual son construidos. Entonces, tú le das una serie de indicaciones y se cumplen esas indicaciones, sin decisión de la persona. O sea, tú ya le dices, mira, ¿sabes qué? Esta es el área de reparto, este, o sea, se acepta tal cosa, tal cosa, tal cosa, y eso es lo que va a hacer.
Entonces, no es una cuestión de algoritmos, no, no tendría sentido. O sea, la violencia no va a ser controlada por un manejo del algoritmo. O sea, el algoritmo no hace eso. Asalto, violencia, eso no es una cuestión, ¿no? ¿Cuánto me estás hablando de carga? ¿Me estás hablando de tiempo en el cual están en eso? También, ¿cuánto tiempo trabajan estas personas? No tiene que ver con el algoritmo. El algoritmo no te dice cuánto tiempo tienes que trabajar. Eso lo determina la empresa, alguien que ha tomado decisiones específicas. Este, el máximo de carga también, eso no se determina por un algoritmo. O sea, hay normas que se tienen que seguir y te dicen, mira, ¿sabes qué? Esto es el máximo de carga, esto es lo que puedes llevar, y eso lo toman alguien como decisión y lo pasa a la máquina. O sea, la máquina no hace nada de eso. Por eso no me queda claro lo que están argumentando con el algoritmo en sí. El algoritmo no toma decisiones fuera de cosas muy específicas, ¿no? Decir, bueno, esta es la ruta más corta, eh, este, tienes que cumplir una serie de indicadores, pero tampoco no lo dice el algoritmo, ¿no? O sea, el cumplimiento de indicadores está en función a la empresa que dice, bueno, necesitamos que se cumplan tal número de entregas en tal ventana de tiempo para obtener beneficios. Entonces, todos esos son ajustes que le dan a la máquina y la máquina simplemente lo transmite al, al, al trabajador para maximizar, ¿no? No es culpa de la máquina. La máquina no toma ninguna decisión realmente. Simplemente es una asignación. Es como decir, es como cuando antes tenías que llamar por teléfono a la pizzería, a la pollería, y alguien ahí le decía al repartidor, oye, mira, tienes que ir a tal sitio, ¿no? La persona que le dice no toma esas decisiones tampoco. O sea, no es culpa del que le asigna el viaje al repartidor. En todo caso, si creen que es así, debería haber una explicación que detalle eso, ¿no? ¿Por qué el algoritmo está causando todos estos problemas? ¿Por qué el algoritmo genera violencia? ¿Por qué el algoritmo genera asaltos? ¿Por qué el algoritmo genera efectos sobre la salud física y mental? ¿Y cuáles son estos efectos sobre la salud física y mental en los trabajadores? Es algo que se tiene que explicar, porque como está narrado, no es muy claro realmente. Entiendo algunas cosas, entiendo que la presión por el cumplimiento de indicadores haga que la toma de decisiones se afecte, este, pero en todo caso eso se tendría que explicar pues bien, ¿no? Cosa que no queda muy claro. Hay varios indicadores este, que no, que no estarían directamente relacionados con este algoritmo que está mencionando. Entonces, eso es algo que se tiene que explicar de forma muy clara en el documento. Y en este caso, pues no se explican varias de las ideas, que si bien son interesantes, no son muy claras, realmente. Ah, mm, de forma. Concentración encima Entonces, se tendría que explicar esto, ¿no? ¿Cuáles son los indicadores que se piensan evaluar? ¿Por qué estarían relacionados a esto? Esto es algo que se necesita entender en la narrativa. Asimismo, se mencionan varios estudios, pero no se está explicando exactamente por qué van a ser diferente el estudio o lo que ya se está proponiendo, ¿no? O lo que ya se hizo, perdón. Entonces, eso habría que revisarlo bien. Pese a estos avances, existe un déficit de síntesis orientadas a seguridad de salud en el trabajo, que relacione los componentes concretos de la gestión algorítmica
Ya, entonces acá está hablando de componentes concretos. ¿Cuáles serían esos componentes que se piensan relacionar con factores de riesgo ocupacionales? ¿Y cuáles serían los factores de riesgo ocupacionales que se piensan evaluar? ¿Y por qué estarían relacionados? Eso no se está explicando realmente, especialmente con categorías útiles para la prevención e inspección, riesgos mecánicos, ergonómicos, físicos, psicosociales y viales. Entonces, eso es algo que se tiene que explicar, ¿no? Porque no queda claro, porque sin una explicación clara, parecería que múltiples de estos factores no tendrían que ver realmente con la gestión algorítmica en sí, ¿no? Sino con el tipo de trabajo. Entonces, si bien la asignación de trabajo puede afectar esto, y es un factor que lo hace, pues no solamente está eso, ¿no? Es el tipo de trabajo en sí lo que también genera ese tipo de problemas. Es como, es como si yo trabajo haciendo guardias y digo, mis problemas de salud son causados por el quehacer. Que puede ser que sea un factor, ¿no? Pero probablemente los problemas de salud no sean por eso, sino por el trabajo de fondo que tienes. Entonces, es algo que se tiene que explicar bien, ¿no? Y en este caso no hay una explicación que permita entender bien es lo que se está planteando. Sí, entonces, esta parte del déficit orientado a seguridad de salud en el trabajo, que relaciona componentes concretos de la gestión algorítmica con factores de riesgo ocupacionales, repartidos de plataforma. Todo esto en realidad es lo que se tendría que explicar en la narrativa, cosa que no se está presentando de forma clara. No es claro, como estaba mencionando, cuáles son estos componentes concretos que se piensan evaluar en función a qué factores de riesgo ocupacionales específicos se piensan medir y por qué están relacionados y qué dice la literatura específicamente en función a lo que se piensa evaluar, acá estos componentes concretos y estos factores de riesgo específicos que se tienen que identificar y discutir. Entonces, habría que reestructurar un poco para que se pueda entender mejor esa idea. Hay varias ideas muy interesantes, pero que no son tan claras. Y esto es un poco confuso, porque nuevamente el punto de la introducción es que el lector, después de revisar esto, entienda fácilmente qué es lo que se piensa evaluar, por qué se piensa evaluar eso, cuál es el sentido y qué es lo que se sabe y qué es lo que se quiere lograr con esto. Entonces hay que tratar de enfocarse un poco a estas ideas para poder entender mejor el estudio en sí. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta, duda o comentario que les gustaría realizar. Gracias. Ya, habría que darle una mirada bueno, habría que tratar de buscar fuentes como artículos científicos. La mayoría eran documentos técnicos. En todo caso, no está mal eso, pero probablemente deba haber artículos que también hablen acerca de estas ideas y que probablemente se vayan a aprovechar si es que se quiere hacer un scoping o se quiere discutir pues algún punto de interés. Muy bien, perfecto. Es interesante lo que hemos estado viendo. Tomen en consideración, por favor, la estructura de ideas que hemos estado conversando para poder entender mejor el, el tema que se presenta. A ver, ¿cómo vamos con la hora? Ya son las Gracias. 11. No, gracias a ti.
Eh, a ver, son las 11, creo que podemos descansar unos 15 minutitos para estar frescos, un poco más frescos mentalmente, y en unos 15 minutos continuamos con los trabajos. Muy bien, perfecto. Si ustedes